Bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto, es un placer que nos acompañen este lunes 18 de marzo. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes de entrar en materia, quisiera yo recordar que este día se develó en la sede permanente de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York la obra Mi Pueblo, del muralista salvadoreño Camilo Minero. Así que yo quisiera enviar un gran abrazo a las y los salvadoreños allá en el exterior que hicieron posible que junto a la Fundación Camilo Minero, la familia, Ana María estuvo dando las palabras ahí, una de las hijas de Camilo Minero, el máximo exponente del muralismo salvadoreño. Así que ya hay una obra allá, eso es una gran noticia para el país. Un abrazo. Bueno, y como le decía, este día vamos a hablar del tema de la salud renal. ¿Por qué? Porque el segundo jueves de cada mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Y hoy nos acompaña la doctora Ana Verónica Colorado. Ella es jefa de nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y además es presidenta de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial en El Salvador. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y esta oportunidad. Buenas noches. Bueno, también nos acompaña el doctor Carlos Manuel Orantes Navarro. Él es médico especialista en nefrología de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y gracias por este espacio de poder tener la oportunidad de poner en primer plano la salud renal. Bueno, ya decíamos, se ha celebrado el Día Mundial del Riñón. Esta vez tiene un aspecto para reflexionar. Fíjese cómo es el lema: salud del riñón para todas las personas en todas partes. Yo quisiera iniciar por ahí. ¿Qué nos hace reflexionar este eslogan? ¿Qué implica tener que todas las personas tengan salud en todas partes? Salud renal. A ver, ¿quién empieza, doctora? Bueno, yo creo que implica que toda la gente, toda la población tenga acceso a la salud renal, empezando desde los primeros niveles de prevención, ¿verdad? Que toda la gente esté informada de lo importante que es prevenir para evitar llegar a estadios avanzados donde ya se necesite terapia de sustitución renal. Es un llamado a la conciencia a toda la población para que desde ahorita, que a veces creemos que no estamos enfermos y probablemente ya empezamos con alguno de los factores de riesgo. Doctor, ¿cuál es la importancia de estos dos maravillosos órganos, los riñones, para la salud de la población? Yo quisiera que explicara un poco qué implica tener salud renal. Bueno, uno de los elementos importantes que ha tenido la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad Internacional de Fundaciones Renales a nivel internacional es posicionar este tema, puesto que han estado un poco olvidados estos majestuosos órganos que tienen diferentes funciones y que muchas veces están subestimadas. El celebrarlo en un día especial que cada vez es más intenso y extensivo, el celebrarlo, nos da la oportunidad de conocer todas las funciones más allá de la de producir orina, que es la que todo el mundo conoce. Las funciones renales son tan importantes que permiten garantizar el equilibrio de todas las funciones orgánicas, es decir, del cuerpo humano, fundamentalmente porque además de producir orina, que es una resultante de todas sus funciones importantes, regulan la presión arterial, son los responsables de producir la sangre, es decir, los glóbulos rojos, a través de una hormona que se llama eritropoyetina. Son responsables de mantener los huesos sólidos a través de la producción de una hormona que se activa en el riñón, que es la vitamina D. Además, tiene la característica de manejar el volumen y composición de los líquidos en el cuerpo, desintoxicarnos, pero además algo muy importante que a veces no se conoce, y es que la función reguladora de la presión arterial se lleva a cabo a través de los riñones y no con el corazón, que muchas veces se conoce este elemento. Entonces, sin salud renal no hay salud, puesto que todo el equilibrio de las funciones del organismo, que nosotros le denominamos homeostasis, está en función de estos centinelas de la salud, que son los riñones.
Doctora, como presidenta de esta Asociación de Nefrología e Hipertensión del Salvador, el doctor ha hablado de esta regulación también de la presión arterial de estos órganos. Yo tengo en mis apuntes que 850 personas en todo el mundo padecen enfermedad renal por diversa causa. ¿Cuál es la situación, doctora, de la enfermedad renal a nivel internacional, tomando estas cifras, pero también del Salvador? Yo le podría dar datos de las personas aseguradas, por ejemplo. Tenemos en terapia ya de sustitución más de 2.000 pacientes, 2.480 pacientes, ¿verdad? Aparte tenemos en estadios del 1 al 4 una gran cantidad de población también, pero nuestra población tiene factores de riesgos tradicionales, ¿verdad? El 82% de nuestros pacientes son diabéticos y el 75% de nuestros pacientes son hipertensos, ¿verdad? Ahí es donde vemos la importancia del control ya de estas enfermedades de base y evitar la progresión hacia la enfermedad renal. Usted, doctor Orantes, siempre habla también de que, bueno, la doctora habla de estas causas como tradicionales, ¿verdad? Que estamos hablando de la diabetes, la presión arterial alta, la hipertensión. Esta enfermedad, tengo también en mis apuntes que al menos causa 2.4 millones de muertes al año y es la sexta causa de muerte de más rápido crecimiento en el mundo. ¿Cuáles son los factores sociales que también podemos asociar, valga la redundancia, que afectan a estos órganos, a los riñones? Sí, usted decía un dato muy importante, que 850 millones de fallecimientos se reportan anualmente en el mundo. En el país, solamente haciendo un análisis del 2018, se encontró un aproximado de 4.000 fallecimientos por enfermedad renal crónica, dando como resultado que nuestro país tiene 4 veces las tasas de mortalidad más elevadas con respecto a los países de las Américas. E inclusive las tasas de mortalidad por insuficiencia renal crónica son 17 veces más elevadas que Canadá y que Cuba. Esto significa que nuestro país está presentando una elevada mortalidad en edades tempranas, que es diferente a lo que sucede internacionalmente, donde la enfermedad renal crónica generalmente aparece después que la diabetes mellitus e hipertensión arterial le ha cobrado factura a los riñones y generalmente la gente fallece después de los 55, después de los 60 años. En nuestro país, la mortalidad prematura, que va de 30 a 69 años, es muy importante, tan es así que constituye la primera causa de años de vida potencialmente perdidos. Eso significa que nuestra población económicamente activa está falleciendo, sobre todo en el sexo masculino, y procedente de comunidades agrícolas o de regiones donde la agricultura está formando parte de toda esta multifactorialidad y en donde la contaminación ambiental, las condiciones laborales insalubres y la pobreza con todas sus repercusiones están influyendo. Pero hablamos de una doble epidemia porque esta enfermedad renal crónica, que es la resultante de factores de riesgo ambientales, ocupacionales y sociales, está también involucrada con las causas principales que se reportan internacionalmente como diabetes e hipertensión arterial. Y decir algo bien importante, y es que esta enfermedad no aparece en la edad adulta, sino que comienza desde la etapa preconcepcional, se continúa en el recién nacido y también hay casos reportados a nivel de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo podríamos explicarle a la población que en este momento sintoniza Gen TV que sea una etapa preconcepcional? O sea, antes de nacer ya hay un tema ahí de posible daño renal. ¿A qué se debe, doctora? Acuérdese que nosotros tenemos una población en la cual hay mujeres embarazadas a muy temprana edad, ¿verdad? Lo que nos lleva a casos de preeclampsia, eclampsia, y los riñoncitos de estos bebés no se forman completamente. Entonces ya desde ahí, desde que el bebé nace, ya tiene un daño renal, no tiene el mismo número de nefronas que una persona sana. Entonces ya es un pacientito que, aunque nosotros veamos que nació bien, se desarrolló completamente, hace su vida normal,
pero no tiene el mismo número de nefronas con las que debió haber nacido. Entonces ya es Las un factor de nefronas riesgo. son los... Es la unidad funcional del riñón, Ajá. ¿verdad? Microscópicamente, ¿verdad? Entonces ya es un factor de riesgo. Aparte tenemos a la mamá sufrió una preeclampsia, una eclampsia, ya es un factor de riesgo para que la mamá también sufra enfermedad renal crónica. Por eso se dice que hay mujeres que durante la gestación, doctor, por ejemplo, no eran diabéticas o no eran hipertensas y que a partir también de un embarazo resultan con esa enfermedad. ¿Tiene que ver con su condición propia de salud personal, hereditaria, qué sé yo, o algún estilo de vida adoptado? Sí, en el caso del embarazo y esta etapa tan importante que son modificaciones funcionales que tiene la madre para poder concebir al bebé, es importante recordarle a la población el chequeo médico que tiene el embarazo. Es decir, el embarazo debe de formar parte, como ya lo está haciendo, de este seguimiento que a través de los equipos comunitarios de salud familiar desarrollan en las áreas de salud. Por eso es bien importante que en la semana número 20 es cuando se detecta la posibilidad de una persona, mujer, en este caso en periodo de embarazo, puede debutar o puede aparecer con unas cifras de presión arterial alta. A esta presión arterial que aparece en el embarazo es a lo que nosotros le denominamos preeclampsia y su complicación más grave, que es la eclampsia. Pero la diabetes gestacional o la diabetes que se da en el embarazo también es otro elemento que puede debutar en el embarazo. Los factores de riesgo que son muy importantes en nuestra población y que afectan en este caso a la mujer en edad reproductiva son muy comunes. La encuesta nacional que realizó el Instituto Nacional de Salud en todo el país determinó que nuestra población adulta está enfrentado a una tormenta de factores de riesgo, entre ellos el sobrepeso, la obesidad, que ya son condiciones que están consideradas como factores de riesgo para el desarrollo de diabetes e hipertensión arterial. Pero también está la inactividad física, el sedentarismo, el consumo inapropiado de sustancias de comida alta en grasas o bebidas azucaradas, y todos estos elementos confluyen sobre la base de la herencia familiar, de tal manera de que tenemos que ver la enfermedad renal crónica en el curso del embarazo, en la etapa del recién nacido, que como decía la doctora es muy importante que el bebé nazca con su peso adecuado, y además en el control del niño sano es importante que se chequeen los riñones y se tome la presión arterial, porque muchas veces en la niñez, en la consulta médica, no tomamos la presión arterial y no se hace un examen general de orina o no se manda creatinina. Es importante poder comenzar a divulgar esta cultura de la detección temprana en el curso de la vida y no esperar hasta la adultez para poder hacer el diagnóstico. En el caso de la asociación, doctora, ustedes ahora o desde antes han tenido como diferentes actividades. Sabemos que el día de ayer, domingo, hubo una carrera dedicada al aniversario del Día Mundial del Riñón. Pero, ¿qué otras actividades ustedes realizan o cómo sensibilizan a la población para que de verdad la gente se preocupe por cuidar sus riñones? ¿O es hasta que la gente ya está muy mal y está presentando enfermedad renal que se empieza a conocer de este tema? La idea del Día Mundial del Riñón surge desde el 2006, ¿verdad? Como una campaña de concientización para prevenir, ¿verdad? Y siempre, cada año hay un diferente lema, salud renal en niños, trasplante renal, en mujeres, por ejemplo, el año pasado, y siempre la asociación, año con año, realiza actividades dirigidas al público en general. Sin embargo, este año fue la primera vez que unimos esfuerzos con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el Ministerio de Salud, incluimos Hospital Bloom, incluimos Sanidad Militar. Todos apoyaron este gran esfuerzo que se hizo para hacer un llamado, ¿verdad? Que cada vez incluyera más y más gente de diferentes sectores, porque es importante... Ahí vemos bastante gente que llegó, mire, doctora. Sí, fíjese que se inscribieron en carrera y caminata 505 personas, ¿verdad? Aparte teníamos voluntarios del Ministerio de Salud, de COSAM, nefrólogos de la asociación que no se inscribieron, pero que
Participaron nefrólogos del Seguro Social, nefrólogos que trabajan en lo privado solamente. Entonces nosotros calculamos que había más de 600 personas el día de ayer. Algo importante, nunca se había logrado una convocatoria tan grande en conjunto con las otras instituciones. De ahí que es importante, doctor Orantes, que las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud puedan llamar la atención sobre esta salud renal que es tan importante para la vida. Sí, de hecho, uno de los elementos importantes que hay que denotar con el esfuerzo que se desarrolló ayer es que todos podemos tener una contribución importante en la preservación de la salud renal, que es algo muy importante en nuestra sociedad. Tenemos que entender que sin esfuerzos intersectoriales, sin el acompañamiento de la población y sin una voluntad política también, es muy difícil que podamos avanzar en garantizar este lema tan importante que es salud renal para todas las personas y en todas partes. Dados estos desafíos, pues yo creo que ayer fue una muestra de lo que podemos hacer juntos para poder contribuir desde nuestra parte que nos corresponde a contribuir a preservar la salud renal, pero sobre todo con los desafíos que nuestro país está teniendo con estas elevadas tasas de mortalidad, donde creo que hemos llegado a la conclusión que podemos hacer más. Usted hablaba, doctor, de una encuesta nacional que hizo el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud sobre las enfermedades crónicas en adultos, entiendo la famosa ENECA. Yo quisiera que le diera algunos datos a la población en el caso de la enfermedad renal, si hay más en hombres, hay más en mujeres, en área rural, en área urbana. ¿Cómo están esos datos? Sí, una encuesta nacional es un esfuerzo importante que nuestro país ha desarrollado. Es la primera encuesta a nivel centroamericano que trata todas las enfermedades no transmisibles priorizadas por la Organización Mundial de la Salud, e inclusive incluimos la enfermedad renal crónica. Es una encuesta que se desarrolla en una muestra representativa de población adulta de 20 años en adelante, en donde tuvimos representatividad de región de salud, es decir, que pudimos entender el fenómeno bajo el espectro de todos los factores de riesgo, incluidos los factores de riesgo tradicionales y no tradicionales. Los datos nos corroboraron lo que ya nuestros colegas habían estado describiendo desde el área hospitalaria, desde el área comunitaria, pero esta vez a nivel nacional. El perfil epidemiológico de la población adulta salvadoreña es bastante peculiar en el sentido que el hombre adulto es el más afectado con esta condición, en una relación de 2 hombres por una mujer con algún grado de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica está asociada a factores de riesgo tradicionales, es decir, diabetes, hipertensión, obesidad, pero a la vez también tenemos un 30% de los enfermos renales crónicos que no son diabéticos ni hipertensos, y lo más importante es que también de haber conocido la magnitud, conocemos que las regiones más afectadas es la región paracentral, que incluye Cucatlán, San Vicente, La Paz y Cabañas. En el caso de la región oriental, La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután es también otra de las regiones más afectadas, en donde al menos 1 de cada 5 adultos padece algún grado de la enfermedad renal crónica. Otro elemento importante de la encuesta es que pudimos entender que estamos ante una doble epidemia, es decir, que nuestro Ministerio de Salud está atendiendo población diabética con enfermedad renal crónica, hipertensa, pero también está atendiendo población procedente de comunidades agrícolas donde la diabetes e hipertensión no forman parte del perfil epidemiológico. En el caso de los hombres, digamos que no son de las zonas rurales, que no se dedican a ninguna actividad agrícola, para decir que ahí hay un tema también de contaminación, que lo vamos a hablar más adelante. ¿A qué se deberá, doctora, que son más hombres que mujeres las personas afectadas por el tema de la enfermedad renal? Probablemente, por lo que nosotros vemos, los pacientes hombres no consultan, ¿verdad? Es más frecuente ver esto, que no consulta hasta que ya se siente sumamente mal y ya llega en una etapa terminal muchas veces.
más que todo los pacientes que son jóvenes, que trabajan, que dicen, no, yo me duele la cabeza, me voy a automedicar, me voy a trabajar. Ya cuando realmente tienen síntomas importantes que les impide ir a trabajar, es que ellos consultan y nos encontramos ya en un estadio terminal. Los hombres se cuidan menos que las mujeres. ¿Cuál deberían ser, doctora, estos signos de alarma que le debieran decir a la población, hey, ahí hay un tema probablemente de riñón? ¿Qué presentan? Eso es el problema, que la enfermedad renal es una enfermedad silente. Entonces, ya cuando nos da síntomas, es demasiado tarde. Entonces, lo ideal es que antes de tener los síntomas, hacer como rutinario, por lo menos un chequeo al año, ¿verdad? Y si no tengo ningún factor de riesgo, con uno al año es suficiente. Ahora, si yo tengo algún otro factor de riesgo, que puede ser que fumo, que tengo sobrepeso, que no sigo una dieta adecuada, que no ingiero una suficiente cantidad de líquidos, entonces sí tiene que ser más seguido ese chequeo. Si se toma un poco de alcohol, sí, también. También. Bueno, nos vamos a ir a pausa, pero piense en esos factores de riesgo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, no comer bien, no tomar agua, no hacer ejercicio. ¿Será que ya se hizo su chequeo anual? Al regresar de la pausa vamos a seguir con este tema. Ya volvemos. Nos acompaña la doctora Ana Verónica Colorado de Campos, jefa de nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y además presidenta de la Asociación de Nefrología e Hipertensión del Salvador, y el doctor Carlos Orantes, médico especialista nefrólogo del Ministerio de Salud. Estamos hablando de este tema que poco se habla, pero que por fin ya también empieza a haber esfuerzos por visibilizar el tema de la salud renal. Doctor Orantes, usted nos decía que la enfermedad renal crónica asociada a causas no tradicionales, digamos que no es la diabetes, no es la hipertensión, representa, no sé si me dijo un tercio, un 30% de la enfermedad renal y casi un 50% en las regiones de salud oriental y paracentral sobre todo. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Qué es lo que incide en el caso de Oriente y de la región paracentral? Este es una línea de investigación que se ha venido desarrollando desde finales de los años 90, desde estudios que se han desarrollado a nivel hospitalario. En el Hospital Nacional Rosales se hizo la primera investigación donde se describió este perfil epidemiológico a partir de las personas que llegaban al Hospital Nacional Rosales en etapa final con requerimientos de diálisis, y se pudo determinar que un 65% no adolecía estas enfermedades. Cuénteme, antes de seguir, ¿qué es la etapa final? ¿Por qué se habla de etapa final? Porque la enfermedad renal crónica, por decirlo de algún modo, se ha estratificado o se divide en etapas. Hay una etapa inicial, que algunos denominan etapa temprana o enfermedad renal crónica temprana, que son los estadios 1 y 2, es decir, se enumeran del 1 al 5. La etapa 5 es la etapa con requerimientos de diálisis o trasplante renal en el mejor de los casos. A partir de la etapa 3 es cuando denominamos insuficiencia renal crónica. Se puede tener insuficiencia renal crónica, pero no necesariamente necesidad de diálisis. La diálisis aparece en el estadio final o en el estadio definitivo, que es el estadio 5, cuando el filtrado glomerular es debajo de 15 mililitros por minuto. Es una de las formas de clasificar o estratificar la enfermedad renal crónica. O sea, etapa final, estadio 5 de la enfermedad. Estadio 5 de la enfermedad. Entonces decía... Entonces esta línea de investigación que se vino desarrollando comenzó a configurar un perfil diferente de enfermos renales crónicos que procedían de comunidades agrícolas, predominantemente hombres, y que dio la pauta para entender que estábamos ante un fenómeno nuevo que estaba superponiéndose con la ya epidemia debido a diabetes e hipertensión arterial. Estas investigaciones han tenido a nivel internacional un eco importante. De hecho, El Salvador es uno de los países que más publicaciones científicas ha tenido a partir de todo el esfuerzo que se ha desarrollado por los profesionales involucrados, y a partir del 2009 fue cuando, a partir de la reforma de salud, se crea el Instituto Nacional de Salud, que tenía como visión en ese inicio de fortalecer las investigaciones, y en este caso se priorizó la enfermedad renal crónica como una línea de investigación. A partir de esa etapa
a través de la Organización Panamericana de la Salud y la cooperación técnica entre países con Cuba, se desarrollaron un sistema de investigaciones que vinieron a dar a conocer cuáles son estas características que están relacionadas con esta población. En aproximadamente 10 años se han estudiado al menos 15.000 personas de todas las edades, de todo el país, y de puntos focales como Bajo Lempa, San Miguel, San Luis Talpa, Chalatenango y una zona de Aguachapán que es Guayapaba. Lo importante de estos estudios es que vino a corroborar todo lo que se ha venido desarrollando y finalmente, como toda línea de investigación, surge un momento en el cual hay que definir cuáles son las hipótesis que explican este fenómeno. Y en ese sentido se ha venido trabajando en factores de riesgo que están sinérgicamente vinculados con la existencia de esta enfermedad. Hay dos elementos importantes que no son excluyentes, en este caso la exposición tóxica, ocupacional y ambiental a decenas de agroquímicos que tienen efecto nefrotóxico, es decir, que pueden dañar al riñón de forma aguda, pero que en este caso nosotros hemos podido corroborar a través de estudios biópsicos, es decir, de biopsias de riñón y estudios moleculares, la existencia de moléculas dentro de las células renales. Pero además no se puede dejar de lado las condiciones laborales insalubres, donde el calor, la deshidratación, inclusive el consumo de bebidas azucaradas en la actividad laboral, pueden actuar de manera sinérgica y pueden también generar una potenciación del daño renal que tienen estas personas. De ahí que, si no mal recuerdo, hace como ya 3, 4 años, la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, y el ministro de Agricultura, Orestes, llevaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de que se prohibieran cierto número de agrotóxicos que se utilizan para matar plagas, pero que eran sumamente contaminantes, sumamente nocivos para la salud. Esa fue una propuesta, pero eso no prosperó, doctor. Sí, esa es la ley 473 que se planteó a propuesta de Gana en la Asamblea Legislativa y que se llevó al plenario y que por mayoría, excepto por el Partido Arena, no se votó por esa ley. Sin embargo, pasó hacia nivel presidencial y el expresidente Funes la observó. De esos 53 agroquímicos, el expresidente Funes planteó que 11 de esos agroquímicos no estaban asociados con el daño renal y que había necesidad de producir más evidencia científica. Lo cierto es que dentro de esos 11 agroquímicos existen 3 importantes: el edonal, el glifosato y el paraquat, que tienen probado efecto nefrotóxico y lo están correspondiendo a investigaciones científicas, pero además no necesariamente tienen que afectar al riñón para prohibirse, puesto que hay determinados convenios internacionales que el país ha firmado y que debe regular esta práctica. Lo cierto es que esta exposición no solamente tiene una afectación humana, sino también al medio ambiente. Y es importante plantear que nuestras investigaciones también han demostrado residuos de pesticidas que se han encontrado en los mantos acuíferos, en el agua de pozo, en los ríos, y por lo tanto el agua se convierte en una víctima de la contaminación, pero también puede ser victimaria del daño renal, en el sentido de que puede haber un vehículo que puede transportar estas sustancias y producir un daño que no necesariamente tiene que ser renal. Eso es lo importante. Bueno, y que ojalá que ahora que se están aprobando situaciones con visos privatizadores del agua, no vaya a ser un problema también de que falte este vital líquido, que esperamos que eso no ocurra. Doctora, yo quisiera que nos dijera cuáles son los esfuerzos que ustedes como Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizan para atender a las personas que ya tienen enfermedad renal y que obviamente necesitan centros asistenciales. ¿En dónde asisten ustedes a las personas con enfermedad renal y de qué tipo? Empezamos básicamente en los primeros niveles de atención. Ahora se ha implementado que todo paciente que se le realiza una creatinina sérica nos da en el resultado del laboratorio la tasa de filtrado glomerular, que ya nos da un llamado de atención al médico que está evaluando a esta paciente y considera él, si es necesario, referirlo a nefrología o
Si todavía no está en estadios terminales, pues darle el segundo nivel de atención, que ya es detener la progresión hacia la enfermedad renal. La creatinina, doctora, ¿qué tipo de examen se hace y cuáles son los valores que debe tener para que sea normal? Es un examen de sangre, ¿verdad? Y hasta 1 se considera como un valor normal. La tasa de filtrado glomerular es una ecuación matemática que hace en el mismo sistema de laboratorio. Ya depende de la edad, de la superficie corporal, entonces es donde nosotros intervenimos orientando a los médicos que leen este resultado, porque una tasa de filtrado glomerular muy baja no necesariamente quiere decir que el paciente ya necesita sustitución. Hay que orientarnos en cuanto a la edad. No es lo mismo un pacientito de 90 años a un pacientito de 20 años, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros iniciamos en las unidades periféricas. Si ya el paciente necesita especialista, tenemos nefrólogos dando consulta externa ya en diferentes lugares, en el Hospital Regional en San Miguel, en Santa Ana, en San Salvador, y a partir de este año ya tenemos un nefrólogo interconsultante en Usulután también, y tenemos en Sonsonate. Además tenemos ya terapias de sustitución renal en todos estos centros regionales, ¿verdad? Contamos con diálisis peritoneal en Sonsonate, en San Miguel, en Santa Ana, en San Salvador, y a pacientes de diálisis peritoneal están con el médico ya en Usulután también. Y centros de hemodiálisis tenemos en San Miguel, en San Salvador tenemos 2, el Hospital Médico Quirúrgico y en la Ciudadela Montserrat. Tenemos en Santa Ana también hemodiálisis. Diálisis es cuando el paciente incluso puede en su casa hacerse es la diálisis peritoneal. Y la hemodiálisis ya es máquina, ¿verdad? Lo que pasa es que en la diálisis peritoneal tenemos 2 modalidades. Tenemos la manual, que el paciente en su casa se hace sus recambios manualmente cada 4 a 6 horas, y tenemos la que se conecta a la máquina y la máquina le hace sus recambios siempre de peritoneal durante toda la noche. Por ejemplo, se desconecta en la mañana y se va a trabajar. Doctor, estos tratamientos, bueno, primero también quisiera que ubicara a la audiencia en el tipo de tratamiento donde lo realiza en el caso del Ministerio de Salud, y si estos tratamientos en lo privado me dicen que son aquí muy caros, pero ¿qué es lo que ofrece en el caso del sistema público de salud? Bueno, en estos 10 años se han logrado implementar diferentes estrategias. Una de ellas ha sido la implementación de las unidades de gestión clínica renal, que han comenzado y se han consolidado en la región oriental de salud. ¿En qué consiste una unidad de gestión clínica renal? Consiste en básicamente integrar todas las redes de servicios desde el hospital, que tiene el servicio de nefrología, con sus enfermeras, nutricionistas, psicólogos, por supuesto el liderazgo del nefrólogo o la nefróloga que está al frente, con toda la red atencional que va desde el hospital hasta la comunidad donde se encuentre la unidad comunitaria de salud básica. Estas unidades de gestión clínica renal han contribuido a la anticipación del aparecimiento de la enfermedad, es decir, que se está trabajando intersectorialmente en la promoción de la salud renal a partir de los programas establecidos de promoción y educación para la salud. Pero además se está buscando, en la medida de las posibilidades, la detección temprana. Al principio no había creatinina en el primer nivel de atención y se logró incorporar. Ahora ya se cuentan con pruebas para detectar también proteínas en orina, y son los elementos básicos para la detección temprana. Posteriormente se vino avanzando con el fortalecimiento de las unidades de nefrología, tanto de San Miguel, donde se han duplicado las máquinas de hemodiálisis, se ha implementado favorablemente el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria. En San Miguel hay 224 pacientes ya en diálisis peritoneal continua ambulatoria, y la ventaja es que ya se cuentan con lineamientos de terapias dialíticas donde el promotor de salud, la enfermera del primer nivel de atención, hace visitas domiciliares para poder verificar el tratamiento. Recientemente Santa Ana obtuvo el premio a la calidad por el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria, y también el Hospital Nacional Benjamín Blum, que tiene un programa bastante especial en esta modalidad, que es la más fisiológica de todas, que es la DPCA. También tenemos las modalidades en el Hospital Nacional Rosales, y también se cuenta con un servicio transitorio de hemodiálisis para las mujeres embarazadas en el Hospital de la Mujer. Y se ha proyectado también la
extensión de la cobertura a partir de la desconcentración de los pacientes que viajaban de la región paracentral al Rosales, progresivamente en el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, donde ya contamos con una unidad, donde un equipo multidisciplinario que está haciendo un trabajo espectacular con el primer nivel de atención. Ya cuentan con 17 pacientes en el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria, y recientemente, a través de una interrelación que hubo con la GEO, se pudo fundar y fortalecer el Hospital de Santiago de María. Tenemos actualmente un 20% de los pacientes en diálisis, en cualquiera de sus modalidades, en diálisis peritoneal continua ambulatoria. Según el registro que recientemente se ha venido configurando gracias al esfuerzo de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud, y ya podemos contar con un número por lo menos nominal de pacientes. Nos queda mucho por hacer, pero yo creo que es importante mencionar que esta etapa importante de los requerimientos de diálisis, que es bastante costosa para cualquier sistema o país, se está fortaleciendo en consonancia con la interrelación con el primer nivel de atención, que debe ser prácticamente lo que debe de marcar el éxito de un posible programa de trasplante, que es el deber ser de una terapia lo más fisiológica posible. En este caso, si bien es cierto que la prevención es lo mejor, porque prevenir una enfermedad pues no nos lleva a ningún estadio 2, 3, 4, mucho menos el 5. Sin embargo, doctora, en el caso de las personas que lamentablemente ya llegaron a un estadio 5, que ya no les funciona el riñón, pero que tienen un donante, un familiar o una persona que dice, vaya, yo te voy a dar mi riñón para que estés con salud. Más o menos en el Seguro Social, esta modalidad, ¿cada cuánto la realizan? ¿Y qué es lo más difícil en el trasplante? La donación, los exámenes. Cuéntenos un poco de esto. Sí, en el Seguro Social se hace trasplante renal desde 1985 y hasta la fecha se han realizado 800 trasplantes. Se planea un trasplante semanal, ¿verdad? En febrero se logró hacer los 4 trasplantes, pero lo más difícil es tener un donante. ¿Por qué? Porque el donante tiene que ser sano, es una persona sana. Y generalmente la familia es la primera que quiere donar, se le empiezan a hacer los estudios y nos aparece que tiene sobrepeso o que es diabética y no estaba diagnosticada, o en la primera toma de presión ya sale alta la presión. Entonces ahorita, hoy por hoy, lo más difícil es encontrar un donante sano, ¿verdad? Aparte que voluntario, la persona realmente no recibe ninguna gratificación a cambio, más que una satisfacción personal. Hay mucha gente que quiere cobrar por el riñón y eso no está permitido, no es ético, ¿verdad? No es legal. Entonces, lo más difícil es tener el donante. Nosotros estamos, al igual que el Ministerio, esperando la aprobación de la donación de órganos, ¿verdad? Para que todos lleguemos a ser donantes potenciales para poder recibir el riñón de un donante cadavérico. Con esta ley no solo... todos los días muere cuánta gente en accidentes viales, doctora. Y no sería, el beneficio no sería solo 2 pacientes con riñón, sino que nosotros tenemos que ir más allá y pensar que una persona, yo por ejemplo, podría dar córnea, pulmón, corazón, hígado. Al final, sacando las cuentas, se beneficiarían alrededor de 64 personas con un donante. Sería maravilloso que existiera en el DUI y le dijeran donante de órganos, ¿verdad? Ojalá que eso avance. Doctor, dentro del marco de la reforma de salud del Ministerio, el país incluyó a la enfermedad renal crónica dentro de las enfermedades no transmisibles priorizadas. Amplíenos sobre este concepto. Sí, en el año 2011, cuando comenzó a desarrollarse toda una campaña para poder enfatizar la importancia que tienen las enfermedades no transmisibles, además de las infecciosas, que nuestro país también tiene que atenderlas, se consideraron solo 4 enfermedades como las priorizadas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer.
También nosotros, en ese momento, la doctora María Isabel Rodríguez hizo una abogacía internacional para posicionar, digamos algo así, la enfermedad renal crónica, puesto que en el mundo se planteaba que si se atendían las cardiovasculares, que incluye la hipertensión arterial y la diabetes, ya estaba atendida la enfermedad renal crónica. Fue muy difícil incorporarla, ella tuvo que lograr llevarlo a un consenso en Comisca, y fue en el año, a finales del 2011, cuando nuestro país asume ya el reto de incorporarla como una enfermedad no transmisible priorizada. Es un gran reto, puesto que su prevención, su tratamiento oportuno, tiene distintas brechas que hay que cerrar. Y esas brechas no solo tienen que ver con el número incrementado de casos que año con año están apareciendo, sino por el hecho de que es una enfermedad bastante costosa. Para Estados Unidos representa una cantidad excesiva de dinero. Cada paciente le puede costar en promedio $80,000 por paciente al año, y nuestro país, con el escaso presupuesto y ante esta doble epidemia, tiene que hacer esfuerzos bastante intensos para poder atender al 80% de la población. Creo que en la medida que se va haciendo conciencia de parte de la población, va a haber una demanda para reivindicar el derecho a la salud renal, de parte de la voluntad técnica de todos los profesionales de la salud que estamos enfrentándonos día a día con este flagelo, y sobre todo con los trabajadores de la salud que están en los distintos servicios, podemos garantizar, si existe esa voluntad política permanente, de poder potenciar este esfuerzo y hacer valer este eslogan, que no puede quedar solo como una frase hecha, de salud renal para todas las personas y en todas las partes. Bueno, con esto nos vamos a ir a pausa. Saludamos a Héctor Blanco, a Óscar Mengíbar López y a Víctor Rubio. Excelente programa, dicen que no a la privatización del agua. Ahorita es un llamado, creo que generalizado. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, en la última etapa de finalizar la entrevista, queremos hablar un poco sobre el tema de los desafíos para la salud renal y preguntarle a usted ya se hizo su chequeo anual. Recuerde, sangre, orina, las unidades comunitarias de salud familiar más cercanas a su vivienda, y quienes tienen también seguro social, pues deben de ir a chequearse. Los desafíos, doctora, ¿cuál es la necesidad de tener estas estrategias de prevención para que la población no adquiera enfermedad renal? Pues tenemos que empezar desde ya, ¿verdad? Este cambio no lo vamos a ver probablemente en 5 años ni en 10 años, sino que más allá, probablemente hasta dentro de unos 20 años nosotros veamos la influencia que hagamos en este momento. Por lo que tenemos que empezar al momento, día a día. Nosotros recibimos pacientes ya que necesitan terapia de sustitución renal. Tenemos un promedio de 40 pacientes nuevos al mes para terapia de sustitución renal. Hemos incrementado desde el 2014 al 2018 un 47% de pacientes sustituidos. Entonces, si no empezamos ahora, nunca vamos a detener este crecimiento. Entonces, a veces es desalentador pensar que voy a empezar a trabajar ahora y probablemente yo no vea los frutos, pero dentro de 20 años sí es probable que veamos los frutos de empezar a prevenir ahorita. Doctora, en esto último que usted dice, por ejemplo, tanto el tema de trabajar en el campo con jornadas extenuantes bajo el sol, sin tomar agua, sin ninguna protección, es un riesgo. Pero en estos nuevos trabajos, doctora, por ejemplo, estas verdaderas maquilas que son los call centers, la gente toma agua, no toma agua, va al baño, ¿eso influye también? Eso influye. Nosotros vemos población joven, trabajadora, que se encuentra sentado haciendo su trabajo en una computadora. Podría ser un call center, podría ser algún otro tipo de trabajo, pero estoy en aire acondicionado, entonces no me da sed, entonces no ingiero suficiente cantidad de líquidos en todo el día. Me tengo que poner como disciplina adecuada ingesta de líquidos, y son trabajos sedentarios, pasan, qué sé yo, 12 horas sentados en el mismo lugar. Entonces, y al salir de aquí, ¿qué voy? Me voy a comer lo que me queda más fácil, la comida chatarra. Es más accesible que llegar a mi casa y cocinarme algo saludable.
Por supuesto que en el camino voy tan cansada y no se me ocurre pasar al gimnasio y hacer unos 30, 45 minutos de ejercicio, ¿verdad? Entonces hemos entrado en una etapa que quizá la tecnología nos ha llevado a trabajos muy sedentarios, muy cómodos, y nos descuidamos de nuestra salud. Doctor, ¿cuál sería como aquí la principal recomendación que la población debe tomar en cuenta para cuidar sus riñones, que usted le llama como maravillosos órganos? Pero ¿qué debería hacer la población? Yo creo que debe haber una correspondencia entre los deberes de la población, que son importantes, el que cada uno de nosotros como ciudadanos adquiramos una responsabilidad, pero que esa responsabilidad no debe estar ajena a una política pública. Las políticas públicas son importantes, puesto que forman parte de ese contexto que favorece la promoción de la salud. En este caso, si estamos hablando de salud renal, es muy importante que esa política pública vaya en consonancia con programas efectivos desde la infancia que trasciendan el Ministerio de Salud y que vaya hacia otros sectores, como por ejemplo la importante participación de los ministerios como el de Agricultura, de Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo. Ahora, en este caso, con la administración del agua, es muy importante que se garantice la participación de salud, porque la salud es un producto social y no puede verse la salud ajena a cualquier hecho como este que estamos mencionando. Y por otra parte está la responsabilidad empresarial vinculada con las condiciones laborales insalubres, que muchas veces están desarrollándose sin que exista una adecuada regulación. Es importante que veamos este enfoque como país. No debe ser programas de gobiernos quinquenales. Como decía la doctora, son efectos que estamos cosechando por malas prácticas agrícolas, por estilos de vida poco saludables, pero cuando uno los engloba, son determinantes de la salud que aunados constituyen la denominada determinación social de la salud, que está vinculada fuertemente con la estructura en la cual se desarrolla una sociedad. La recomendación entonces, doctora, es tomar agua. Tomar agua, hacer ejercicio, comida saludable, no fumar, no exceso de sal, ¿verdad? Cuidarme si yo ya tengo una enfermedad de base, si soy hipertenso, si soy diabético, mantener los niveles de glucosa en la meta, en los deseados, igual los niveles de la tensión arterial controlados, no automedicarme, que es bien importante, ¿verdad? Que se nos había escapado mencionar, que es bien fácil ir a la tienda y comprar una pastita porque me duele el brazo, me duele la cabeza, y lo mejor es ir a pasar consulta. A lo mejor ese dolor de cabeza es una hipertensión. Preguntan, ¿a qué edad se pueden enfermar de los riñones? ¿Hay alguna edad? Es decir, lo que hemos comentado, se pueden hacer con alteraciones en el desarrollo del sistema renal, y hay niños que nacen con malformaciones urogenitales. La expresión básicamente de estas dolencias muchas veces se expresan con retardo en el crecimiento, infecciones del tracto urinario que no son investigadas, anemias de causas no bien precisadas, o el antecedente familiar, que es bien importante detectar, e inclusive el hecho de nacer con bajo peso al nacer, que es un factor de riesgo. Es decir, que todo depende de cada persona, y por eso es que es muy importante el chequeo, porque solo un facultativo puede hacer un análisis adecuado y personalizado para poder responder ese interrogante. Preguntan en redes, ¿las pastillas para los hongos son dañinas para los riñones? Generalmente lo que comúnmente se da para los hongos tiene metabolismo hepático, no renal, en la más comunes, ¿verdad? Entonces, en este caso, el dermatólogo, que es el que las indica, siempre indica pruebas de función hepática antes, durante y después del tratamiento. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua, hay que comer saludablemente y, sobre todo, como decía el doctor, una política pública que incluya el tema educativo, ¿verdad, doctora? Porque no solamente es un tema de atención ya cuando se está enfermo, sino cómo no llegar a eso. Sí, realmente deberíamos desde el kinder empezar a educar
porque es importante, así como las grandes campañas de cáncer de mama que nosotros estamos viendo ahorita, no olvidar los riñones, ¿verdad? Hacerle campañas anualmente, aprovechando el Día Mundial del Riñón, en los trabajos, ¿verdad? Los empleados, así como hay lugares donde le exigen al empleado su mamografía, su citología, pues exigirle aunque sea un examen general de orina. A ver, doctor, esta última. Sí, es muy importante esto que dice la doctora. Tenemos que reconocer, así como lo hemos estado expresando este mes, que hay que pensar que los riñones están siempre trabajando, pero son los más olvidados de todos los órganos. Y muchas veces nosotros quisiéramos que dolieran o que dieran un síntoma que nos permitiera reconocer su afectación. Nosotros estamos ante un reto muy grande y es que realmente los sistemas de salud están hechos para atender las enfermedades infecciosas, los programas materno-infantiles, y eso ha sido muy valioso puesto que han estado enfocados a estos grupos importantes. Pero yo creo que ha llegado la hora de atender también las enfermedades no transmisibles y ver en las unidades de salud más hombres que en muchos casos no atienden su enfermedad y que incorporemos dentro de todos estos elementos la detección temprana de esos factores de riesgo que pueden dañar el riñón, pero sobre todo el diagnóstico temprano de la enfermedad. Porque aunque es frecuente y es tratable, la enfermedad renal crónica es prevenible. Bueno, pues ya está hecho el llamado. Agradecemos, doctora, su presencia esta noche aquí en GenTV. Gracias por venir. Gracias. Y también de usted, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre todo de ustedes, esperamos que alguna de estas informaciones les sirvan y sobre todo recuerde que el chequeo médico anual es bien importante para saber no solamente cómo están los riñones, sino el estado general de salud. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en GenTV Opiniones.